Dios te bendiga. Vengo con otra pregunta que me hacen en las redes sociales. Y esta vez es la siguiente. ¿No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Una pregunta bastante interesante que me hacen. La voy a contestar de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Regularmente se afirma que no necesitamos guardar el sábado, porque no vivimos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Dicha afirmación debe estar equivocada, porque si la gracia no existe, no exime de obedecer el cuarto mandamiento que pide la santificación del sábado. La misma gracia nos permitiría desobedecer cualquiera de los otros 9 mandamientos, lo cual no se hace. Todos los grupos cristianos aceptan que deben ser obedecidos y se presenta ese cambio de vida como una prueba de la salvación por la gracia. De modo que concluimos que estar bajo la gracia no es vivir con autorización para desobedecer la ley de Dios, sino recibir el poder divino para obedecerla. El que vive bajo la gracia es el que ha aceptado el perdón de sus pecados por la fe en el sacrificio de Jesús. Recibimos ese perdón sin pagar algo y sin realizar alguna obra especial. El perdón es gratuito, o sea, de gracia. Ahora viene al caso la pregunta y respuesta que en relación a esto hizo el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, 1 y 2. Vale decir que el perdón por gracia no es dado para que sigamos pecando. Esa obra redentora de amor ha modificado nuestra vida, de modo que no vivimos más para el pecado. Aquí es necesario definir qué acciones constituyen pecados y que la gracia nos perdonó. Dice la Biblia, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y para que sepamos que la ley se habla, citamos a apóstol Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. No codiciarás es el 10º mandamiento de la ley de Dios. De manera que concluimos que el que vive al 10º mandamiento de la ley de Dios, de manera que concluimos que el que vive bajo la gracia no seguirá siendo infractor o desobediente a la ley de Dios. No vivirá más en desobediencia. Así como el apóstol por el 10º de los 10 mandamientos supo que la codicia es pecado y la abandonó, podemos saber que la idolatría es pecado porque lo indica el 2º mandamiento. O sabemos que matar es pecado porque lo dice el 6º mandamiento, a lo que no santificar el sábado es pecado porque señala el 4º mandamiento de la misma ley divina. Así pues, para alcanzar la salvación debemos vivir bajo la gracia, dado que es el único medio por el que recibimos el perdón del pecado. Es además el único medio por el que un ser humano puede vivir la vida nueva de obediencia a Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Las cosas viejas eran nuestros pecados y desobediencias. Las nuevas son los frutos de la salvación, la obediencia. La gracia no solo tiene el poder de perdonar, sino también el de dar poder para dar nueva vida. Bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la verdad maravillosa de la gracia de Dios en Cristo Jesús.